Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La estabilidad y el salario mandan. Así decide el banco que Hipoteca concede. Entre los profesionales mejor valorados por la banca se encuentran los profesionales con empleo en instituciones públicas, médicos, docentes o miembros de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, no es la condición de empleado público lo que garantiza el acceso a mejores hipotecas, sino que son la estabilidad real de los ingresos y el nivel salarial. Saludamos a Joaquín García, experto hipotecario en WIPO. Joaquín, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por verte al otro lado de la cámara. Bueno, la verdad es que es revelador esas principales conclusiones de lo que se fija un banco a la hora de conceder una hipoteca, cuando estamos hablando de que ya no le basta solo con ser un empleado de las instituciones públicas, con ser un funcionario, sino que dentro de ese mismo funcionariado, por decirlo así, el banco no se fija en solo que esa persona haya conseguido aprobar la oposición y esté trabajando de médico, de profesor, en cualquier ministerio, sino que el banco va mucho más allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que se fija un banco? Se miran varias cosas. ¿Ser empleado público garantiza el mejor tipo de interés? Favorece, pero no siempre, ¿no? Hay que mirar esos detalles. Por ejemplo, ¿no? Lo que exponías, el tipo de contrato. Hay funcionarios de carrera. Ahí, pues, perfecto, es como el nivel máximo, ¿no? Pero hay mucho funcionario interino. Hay, por ejemplo, los médicos, ¿no? Concatenan varios contratos temporales hasta que sacan plazas, pueden aprobar la plaza, o sea, pasa un tiempo, ¿no? Para que sean considerados funcionarios, que no depende tanto de ellos, ¿no? Entonces, cada banco lo mira de una forma diferente. Entonces, es la combinación de los dos factores, tanto el nivel de ingresos, alto ingreso, como qué tipo de contrato es. Si tengo contrato como funcionario interino, o personal laboral, o funcionario de carrera. Eso lo mismo lo podríamos aplicar, Joaquín, no solamente a los médicos, sino también, por ejemplo, a los profesores que van encadenando esos contratos. Yo no sé si desde WIPO, Joaquín, habéis visto este cambio de los bancos a la hora de conceder hipotecas, si esto es algo que llevan haciendo desde hace tiempo o aprendieron la lección de la crisis del 2008 y entonces se han ido poniendo más exigentes y primando estabilidad, qué tipo de contrato, aparte de qué nivel de ingresos, para evitar lo que ya vivimos y lo que ya sucedió hace unos años. Sí, se ha sofisticado un poco más, ¿no? el nivel de estudio de los bancos. No es empleado público sí, empleado público no. Es empleado público sí y de qué forma. Entonces, se ven diferente y se evalúan diferente esos tipos de contrato, esos perfiles de cliente, junto con qué estabilidad laboral tienen y qué perspectivas tienen a medio plazo, ¿no? No es lo mismo lo que decíamos, pues un docente, un médico, que cualquier otro tipo de empleado público, que ellos vean con un poco menos de estabilidad. Eso combinándolo con el nivel de ingresos. ¿Y habéis visto diferencias en estos últimos años o que ahora los bancos son mucho más precavidos, más prudentes a la hora de conceder hipotecas, precisamente para evitar riesgos como hace años? Son un poco más precavidos y aquí sí que la palabra funcionario, de una forma o de otra, ¿no? Como hemos hablado ahora hace un momento, sí que tiene más ventaja. ¿Por qué? Porque ya sea con funcionario de carrera, máxima estabilidad laboral, ¿no? O un funcionario interino, sí que los bancos ahí deslizan un poquito más, ¿no? En lo que es la tasa de esfuerzo, que es lo que permiten al cliente endeudarse respecto a los ingresos que ellos tienen. Entonces, siempre un empleado público va a poder acceder a un poco más de financiación o un poco más de tasa de esfuerzo, porque los consideran más estables que el resto de perfiles. También es verdad que en el informe que habéis realizado hay diferencias, no solamente desde el punto de vista del funcionario, si lo es de carrera o si va encadenando contratos interinos. Lo que busca el banco, lo que prima es esa estabilidad del contrato, el salario, pero también el riesgo que puede ofrecer esa persona de que llegue un momento en el que a lo mejor no pueda hacer frente al pago de esa cuota. Y claro, luego también hay una diferenciación en cuanto a ciudades. No es lo mismo comprarse una casa en Madrid o en Barcelona que comprársela en el resto de España. El esfuerzo financiero que se exige para comprarla aquí en Madrid o en Barcelona no es lo mismo que en el resto. No tiene nada que ver. El nivel de diferencia de ingresos, ¿no? Entre un docente o un médico, por los ejemplos que hemos ido poniendo, de Madrid a cualquier otro sitio, no hay tanta diferencia en el nivel de ingreso, pero sí que hay mucha diferencia en el coste de la vivienda, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo financiero que tiene que hacer un cliente que vive en Madrid y Barcelona, ¿no? Por ejemplo, que son de las localidades que más alta está el precio de la vivienda, es mucho mayor. Requiere también de mucho más ahorro de entrada porque el precio de la vivienda es bastante más alto.
Es mucho más alto. Estamos hablando de que el metro cuadrado, tanto en Madrid como en Barcelona, supera los 3.000 euros en Madrid, 2.800 en Barcelona, y no tiene nada que ver con los precios en los que se mueve el resto del territorio nacional. Joaquín, de cara al futuro, ¿prevéis algunos cambios desde el punto de vista de los criterios que van a seguir utilizando las entidades financieras para conceder esas hipotecas, o nos vamos a ir encontrando en un entorno complejo, difícil, por la geopolítica, por la incertidumbre económica, donde van a ser aún más exigentes que ahora? En principio no vemos un cambio sustancial en cuanto a los criterios de riesgo generales. Lo que sí que vemos es cada vez más sofisticación en los bancos de cara al estudio individualizado de cada operación. Por eso es importante el poder ver varias opciones, ver varios bancos, porque no todos tienen una política de riesgos general similar, pero la particular es en la que estos pequeños diferencias, ¿no?, que hemos visto de los funcionarios, por ejemplo, un banco puede ser más reticente y otro que sea más favorable. Entonces, es importante comparar diferentes opciones porque unas van a ser mucho más favorables. Por ponerte un ejemplo rápido, nosotros conocemos las políticas de riesgo de todas las entidades con las que trabajamos. Entonces, sabemos y conocemos, pues depende del perfil del cliente, con qué banco va a ser más factible, porque le interesan, por lo que sea, ese tipo de clientes y facilita más la operación que otro banco que dice que un médico tiene un contrato temporal y es un contrato temporal, por poner un ejemplo, ¿no?, más brusco. Entonces, con un banco sería un sí con muy buenas condiciones y con otro banco sería un no me interesa tanto esta operación, o te lo traduzco en un no. Pero ahí es donde jugáis un papel importantísimo, un papel clave, porque a través de vosotros, a través de plataformas como Wipo, de alguna manera ya hacéis ese trabajo por nosotros, que es el de ver cuáles son los bancos, las entidades financieras que pueden ofrecernos, dependiendo de nuestras condiciones, la mejor hipoteca en los mejores términos, y cuáles hay otros bancos que ni siquiera les interesamos como clientes. Esto supondría para un ciudadano normal dedicarse días y días a estar mirando todas las entidades financieras, y eso es algo que facilitáis vosotros. Además, aparte de ahorro de tiempo, ahorro de estrés, porque es una cosa que si tocas dos puertas y las dos primeras es un no o algo muy fuera de mercado, empieza uno a preocuparse. Bastante tiene con haber cerrado el precio de la compra de la casa, la reserva, las arras y todo lo que ello conlleva en una operación de compra, como para empezar a ponerme nervioso o a preocuparme de lo que es la hipoteca. Entonces, en plataformas como la nuestra, como Wipo, lo que hacemos es facilitarle esa parte. Se la eliminamos, por así decirlo. Vemos el perfil del cliente, qué busca, qué quiere y qué es lo que mejor se puede adaptar. Al final va a haber varias opciones para que pueda comparar y elegir la que mejor se adapta a su circunstancia personal. Pues Joaquín García, experto hipotecario en Wipo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por haberte visto esta tarde. Que pases muy buena tarde y seguiremos hablando del mercado hipotecario, porque seguirá habiendo noticias en torno a este sector tan interesante y sobre todo intentando facilitar la vida de los futuros hipotecados, sobre todo intentando evitarles ese estrés. Ya bastante estrés provoca la compra de una casa y tomar esa decisión como para seguir estresándonos aún más. Joaquín, gracias por el trabajo que hacéis. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes como siempre. Adiós. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.